Hola amigos, buenos días. Nos habéis preguntado en varias ocasiones por qué vuestro perro tose como si tuviese algo atorado a nivel de la garganta, como si se ahogara o como si tuviese muchas ganas de vomitar. Pues bueno, en este vídeo vamos a intentar dar respuesta a este tipo de tos que en principio puede parecer sencillo, pero puede darnos también idea de alguna grave enfermedad de vuestro perro. En el vídeo os lo cuento. Vamos a ver, hay una cosa que es muy clara. Cuando vuestro perro tose, como si tuviese algo que veis que le produce un cierto tipo de ahogo, como si tuviese algo atravesado o atorado en la garganta, como si se estuviese ahogando en definitiva, lo primero que tenéis que hacer siempre, 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 siempre es abrir su boca e intentar observar si tiene algo atravesado en la garganta, algo que está obstruyendo. En los perros, a diferencia de los gatos, suele ser bastante fácil y suelen ser objetos bastante reconocibles, algo con lo que ha estado jugando, una pelota, un juguete o simplemente un trapo. Ayudaros, eso sí, siempre pues de alguna fuente de luz. Hoy en día es fácil, cualquier teléfono móvil tenéis una lucecita por detrás que os puede ayudar y la verdad es que funcionan de maravilla. Lo observáis e intentáis siempre con estos dos dedos, siempre me hago lío con el nombre de los dedos, pulgar, índice, corazón, el índice y el corazón, intentar llegar lo más hondo posible y con cuidado, sin empujar, rodear el cuerpo y sacarlo hacia el exterior, hacia afuera de la boca. Esta es la causa más habitual, no cabe duda, pero hay otras causas que pueden provocar el hecho de que nuestro perro tenga esa tos tan característica, esa tos de verdad que parece que se está ahogando. Y hay un tipo muy especial que os llamará la atención, que es ese tipo de tos que parece que el perro se está ahogando como si tiene algo atorado, pero que se produce esa tos cuando de repente, sobre todo se va a dar en razas de tamaño pequeño, pues el perro está tranquilo, tumbado en su camita, en un colchón y demás, y de repente, sin haber hecho ningún tipo de ejercicio ni nada, el perro empieza a toser, empieza a toser. Oye, que el perro, y tú has visto que no ha ingerido ningún objeto raro ni extraño. Ese tipo de tos, en estas razas sobre todo pequeñas, suele estar relacionado con un problema cardíaco. Y un problema cardíaco que lo que hace, lo vais a entender enseguida, es que el corazón está aumentado de tamaño, bien por una insuficiencia propia del corazón, una cardiopatía que incrementa el tamaño del corazón, o en otras ocasiones puede ser también un problema de parásitos, el famoso gusano del corazón, que si queréis que os explique cómo es este tipo de gusano, que es muy grave, os haré un vídeo, todavía no lo tenemos hecho, pero me lo pedís aquí en la descripción y encantado de haceroslo. Pues bueno, lo que ocurre, tanto cuando el perro tiene este parásito del corazón o tiene esta insuficiencia o cardiopatía que aumenta su tamaño, es que el corazón, por decirlo de alguna manera, hace un efecto mecánico, hace presión sobre la zona del pulmón, tráquea, es decir, sobre, digamos, el corazón está entre los dos pulmones, en la zona mediastínica, hace ahí una presión y el perro tiene la sensación, el organismo en general, de que tiene algo atravesado, que tiene algo atragantado y intenta expulsarlo. Evidentemente no va a poder. En este tipo de casos, siempre que observéis, ya os digo, el que vuestro perro tosa y con este tipo de sensación, sin haber realizado previamente un ejercicio previo, sospechar siempre de un problema cardíaco. Evidentemente hay que confirmarlo. Solamente con este síntoma no sirve, pero es muy patognomónico, quiere decir que es muy característico este tipo de tos de golpe y de repente, como si se estuviese ahogando y que encima tiene ganas de vomitar. Las ganas de vomitar son muy sencillas de explicar también, y es que el centro de la tos a nivel del cerebro está justo al lado del centro que regula el vómito. Por lo tanto, cuando se excita mucho el centro de la tos, el centro del vómito, que está muy próximo, también se excita. Cuando digo se excita, quiere decir que se activa, no quiere decir otra cosa rara, no me malinterpretéis. Y esta excitación del centro nervioso del vómito da esa sensación de que el perro quiere vomitar.
No va a vomitar gran cosa, lógicamente, en todo caso baba y algo de moco, pero os llamará la atención que esas arcadas, esa tos, como que tiene, ya os he dicho, algo torado y que lo quiere expulsar, y sobre todo ese efecto como que va a querer vomitar en poco tiempo. Y esto es todo lo que os tenía que contar sobre esto. Simplemente pediros que os suscribáis